Gracias por la invitación, gracias por recibirnos tan cálidamente hasta esta hora, y estamos orando al Señor para que podamos tener unos días de bendición en torno a la palabra de Dios. Estábamos echando cuentas que la última vez que estuve aquí yo tenía unos cuantos años menos, Basilio también, que lo recuerdo, y bueno, creo que todos teníamos un poco los que estuvimos en aquella época. Por lo menos creo que hace 25 años que no estaba en esta iglesia. Habíamos estado en San Luis, en otra de las iglesias de aquí, algunas otras veces, pero en esta hacía mucho tiempo. Así que es un gusto para mí. No recuerdo, la verdad, la iglesia me parece que era distinta, la cambiaron, ¿no? Algo cambió. Era hasta acá. Sí. No me parecía tan grande y tan... Bueno, naturalmente han cambiado y esto es muy lindo. Así que estamos muy contentos de acompañarles en estos días. Por un lado, un agridulce, ¿verdad? Por un lado, la alegría del aniversario y por otro lado, la tristeza de la noticia que llegó hoy. Y estamos orando sin conocer a la hermana y la familia para que el Señor les bendiga, les consuele como iglesia y particularmente a la familia de la hermana que ya está con el Señor. Que Él nos ayude a entender y si no entender, a aceptar con agrado la soberanía del Señor, los propósitos del Señor. En esta noche el tema es tema de familia, así me dijeron, y le hemos puesto por título Familia Ingalls o verdadero hogar cristiano. Vamos a leer la Biblia primero y luego comentaremos algunas cosas sobre este asunto. Me dejé los lentes, déjenme buscarlos. Ahí. Un creyente no debe odiar nada, ¿no? Díganme que sí o que no. ¿No? Bueno, entonces tengo que pedir perdón al Señor porque yo odio esto. En serio, de corazón. Pero bueno, hay que usarlos porque los años no vienen solos, dicen, ¿verdad? Vamos al Salmo 128, por favor. Las preguntas que nos podríamos hacer como introducción, si realmente nuestro hogar funciona o es solo alguna apariencia que demos de funcionamiento, si sentimos que tenemos necesidad de un hogar cristiano en medio de esta sociedad tan adversa, tan extraña, tan perdida en la cual vivimos, si es posible tener una familia de acuerdo al propósito de Dios y también una familia para Dios. Y si el esfuerzo de reconstruir, si hace falta, vale la pena. De reconstruir una familia que no sea como la palabra de Dios presenta, vale la pena o no vale la pena. Y trataremos de contestar algunas de estas preguntas en esta noche, de un tema que es absolutamente primordial, pero también muy largo y muy profundo, así que vamos a tratar de sintetizarlo lo más posible en esta noche. Si me siguen, vamos a leer en el Salmo 128, por favor. Un salmo que es el salmo de la familia, definitivamente es así. Dice: bienaventurado o dichoso todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, o mira, esa es la idea, que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Fíjense que habla del hombre, de la mujer, ¿qué más? De los hijos y ¿qué más? Y de los nietos, efectivamente. Así que es el salmo que compendia todo lo que es la familia. Decíamos
en la propuesta familia Ingalls o verdadero hogar cristiano. Seguramente los que tienen algunos años encima se acuerdan de lo que fue la familia Ingalls, ¿verdad? En la televisión. Una serie, tenía más de 200 capítulos. Una serie sanísima, porque en realidad era así, era una serie muy sana, muy agradable, presentaba un hogar prácticamente idílico, allí en los Estados Unidos, en el oeste de los Estados Unidos, y unos colonos, ¿sí? Los que son más jóvenes y no lo conocen, era así, una familia muy linda, con los dramas, los problemas de la familia, pero evidentemente una familia bien constituida, armoniosa, con paz, con alegría, con trabajo, etcétera, etcétera. Lo curioso es que la serie de televisión era exactamente la contracara del libro sobre el cual se basó esta serie. Porque ese libro, que fue escrito por una mujer que se llamaba Laura Ingalls Wilder, en el año 1930, hablaba de la realidad de una familia que había sido un verdadero desastre, una verdadera tragedia. Se ve que la serie dijo, bueno, en vez de hacer lo que el libro dice, vamos a ponerlo todo al revés. Y efectivamente sonaba así, como todo al revés. Fíjense que la escritora relata una vida llena de desdichas, de sinsabores. Por ejemplo, la familia Ingalls no era rica. Cuidaba a una mujer enferma cuyo marido, en estado de ebriedad, había tratado de violarla. Además, tenían una vida nómade, o sea, no tenían casa, alquilaban casa y más de una vez tuvieron que salir huyendo de la familia por no poder pagar el alquiler. Esto era la realidad, lo que digo. Soportaron una tremenda invasión de langostas que le comió, entre otras cosas, toda la ropa que tenía aquella mujer, Laura. El padre era adicto al whisky y tenía un carácter pésimo, así que imagínense cómo era el resto de la casa. El libro habla de la muerte del hermanito menor de Laura, que tenía solo 9 meses y falleció por causas desconocidas. Con los 18 años, Laura se casó con un hombre que se llamaba Almanzo Wilder y se mudó a un nuevo hogar, pero lejos de encontrar la felicidad, el hombre se enfermó de difteria, por lo cual le provocó una renguera y con eso una tremenda pobreza por años. Además tuvieron tornados, sequías y malas cosechas permanentemente. A que usted no conocía eso. Lo que conocía la serie de la Casa de la Pradera o de la familia Ingalls. Evidentemente, en la serie era una familia ideal, pero la realidad mostraba que era una verdadera tragedia ese hogar, esa familia. Ahora, probablemente todos soñemos con la familia Ingalls de la serie y todos soñemos con una familia donde haya todo paz, toda alegría, toda prosperidad, trabajo, la familia toda unida, los niños alrededor de la mesa, etcétera, etcétera. Todos soñamos con eso. A veces es cierto y a veces no más que un espejismo absolutamente irreal. Allá por el año 1948, las Naciones Unidas hicieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dijeron esto: la familia es el elemento fundamental de la sociedad. 1948. Pasaron algunos años, el año 50 y los años siguientes, y presentaban, después de la Guerra Mundial, una familia de este tipo. Una familia en la cual estaba el papá, varón, la mamá, mujer, los niños, los abuelos, los nietos y luego, claro, todo el trabajo, toda la prosperidad, la buena educación, las buenas costumbres, inclusive si había atisbos de religión, era una religión evidentemente cristiana y se seguían algunas pautas por lo menos de esa religión. Llegan los años 60 y el mundo cambió. Los años 60 marcan una verdadera bisagra en la historia de la humanidad. Los ideales de la familia, de esa familia tradicional, quedaron atrás, la juventud se rebeló contra esos ideales, esos patrones morales y sociales que tenía la humanidad, y fueron pasando los años y lejos de mejorar, fue empeorando la situación. Por lo tanto, cuando llegamos al día de hoy, la realidad nos está diciendo, gritándonos a la cara, que esas familias Ingalls son, en el mejor de los casos, una extraña excepción. Pero la realidad es que muchas veces, y la mayoría de ellas, no es más que una simpática y una romántica utopía. O sea, la serie
no es la realidad. La realidad es la realidad que estaba detrás de la serie. Estamos viviendo días en que nos estamos acostumbrando a las nuevas formas de familia. Y hay innumerables formas de familia, salvo una, el resto no coincide con los patrones bíblicos que nosotros tenemos en la palabra de Dios y que aceptamos, obedecemos y queremos seguir como cristianos que somos. Estos nuevos tipos de familia o de vida familiar están evolucionando rápidamente. Y están evolucionando justamente porque estamos viviendo una sociedad posmoderna, y posmoderna porque evidentemente todavía está en vías de cambio, todavía no llegó a la realidad, todavía no se acomodó exactamente, todavía no tiene una conciencia de una personalidad bien definida. El núcleo familiar, lo que se llama las formas familiares nucleares, con el padre, la madre y los hijos, están desmoronándose. Y entonces estamos viendo una serie de familias atípicas, o en todo caso pseudofamilias, falsas familias. Es como que la familia se está fragmentando, se está cayendo a pedazos en el mundo que vivimos, y entonces nos encontramos con cosas como las familias monoparentales, donde hay un solo miembro en la familia. Vieron que ahora está de moda, yo no sigo la televisión porque realmente ni los conozco con honestidad, pero sé que hay 2 o 3 señores por allí que se han adoptado un niñito, ¿no? O que han lo pongo entre comillas, encargado un niñito, ¿sí? Y viven con ese niñito. Las familias unipersonales, que son o solteros o no, pero viven solos. Las familias complejas y variadas de los divorciados, lo que se suele llamar las familias ensambladas. Las familias de hecho, los que no son casados civilmente. Y también, por resumir, porque hay un montón más, esas formas manifiestamente extrañas al modelo bíblico, al modelo natural que Dios presenta en la Biblia, que son las familias o las uniones de los homosexuales, donde hay 2 papás, 2 mamás, una sola mamá, un solo papá, etc. Ahora, nosotros respetamos las decisiones de todos. Yo no sé si hay aquí casos así, pero las respetamos porque debemos hacerlo. Pero tenemos que decir que ese no es el modelo bíblico. No es el modelo que Dios ha dejado para la familia desde el principio. La familia es la primera institución que Dios estableció. Adán y Eva, esa familia, fue lo primero que Dios hizo, al hombre y a la mujer. Lo que pasa es que en el pensamiento de hoy, en el pensamiento del hombre moderno, Dios es un obstáculo para la libertad de los hombres, así piensa. Y entonces el hombre puede prescindir de Dios y puede prescindir de la voluntad de Dios expresada en su palabra, la Biblia. Algunos lo toman como un signo de progresismo, de modernidad. Se llega a decir que la familia tradicional está fuera de moda, es una especie de outlet social, ¿sí? Algo ya de segunda. Se puede llegar a ridiculizar inclusive, y se llega a ridiculizar la familia. Esa sociedad que llaman sociedad patriarcal, ustedes saben, no voy a venir a explicar aquí lo que es la ideología de género, ni mucho menos, tampoco es el tema, pero por la escuela tienen que saberlo muy bien ustedes lo que eso significa, ¿verdad? Y lo que significa para el feminismo de hoy, esa concepción tan extraña que empezó con Simone de Beauvoir, la esposa de Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista, que dijo que la mujer no se nace, sino la mujer se hace. Entonces hay que cambiar ese paradigma, hay que desestructurar, hay que deconstruir lo que es esa unión biológica normal para hacerla una unión social, un aspecto social solamente, porque la mujer decide si es mujer o varón, y el varón decide si es varón o mujer. Es extraño el mundo que estamos viviendo, pero es la realidad que nos sacude cada día. Y como cristianos vivimos en este mundo, y como cristianos nos enfrentamos a este mundo raro, este mundo al revés, este mundo que va en contramano de las cosas de Dios, y vivimos en este mundo, y nuestros jóvenes se crecen en este mundo. Yo a veces veo los chicos,
en la iglesia y pienso en mi hijo y en los hijos que va a tener. Y yo digo, ¿cómo será el mundo si el Señor no viene? ¿Qué mundo van a vivir? Porque se precipitan las cosas. Usted vio como de la ideología de género se habla hace tiempo, pero en realidad fueron los últimos 2 o 3 años, que es virulento. ¿Cómo se dice? Se viraliza, ¿no? Como se viralizó. Y entonces uno va viviendo esa presión que se está metiendo particularmente en la familia. Usted sabe una cosa, que la ideología de género tiene un propósito: destruir la familia. Definitivamente ese es el gran propósito de la ideología de género. ¿Por qué razón? Porque evidentemente, si hay algo que Satanás se propuso al principio, es destruir al hombre y a la mujer, y particularmente la familia. Ahora bien, ante esta situación que vive el mundo y que nosotros vemos, azorados, pero vemos qué ocurre. Tampoco deberíamos caer en el polo opuesto que presentan algunos libros y algunos predicadores de que la familia cristiana es perfecta, es absolutamente impecable, que todo es gozo, todo amor, todo armonía, todo progreso, etcétera, etcétera, etcétera. Que no hay discusiones nunca, ¿sí? Que todo se lleva con el perdón y con la buena voluntad, etcétera, etcétera. Y ese no es el modelo que nos presenta la Biblia. No porque no sea bueno, sino porque no es la realidad. Así como no era la realidad de la familia Ingalls, tampoco es realidad esto que estamos diciendo. Que además produce muchas veces frustración cuando uno dice, la realidad es otra, no esta que me están diciendo los libros, etc. Entonces podemos pensar que esos niveles super espirituales o pseudo espirituales tampoco son una realidad. Usted me dirá, hermano, entonces, ¿qué viene a hablarnos en esta noche? ¿Qué nos viene a hablar? ¿Que es mejor lo otro? En ninguna manera. Digo esto. Desde que el hombre es hombre, la familia fue escenario de las páginas más sangrientas en las relaciones humanas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la clave? Vuelvo a decir. Porque la familia es uno de los blancos favoritos de nuestro enemigo, el diablo. Siempre fue su estrategia atacar a la familia. Si no, mire, capítulo 3 de Génesis. No busque, se lo voy a recordar. Usted lo sabe bien. Adán y Eva se culpan uno al otro. Tienen a Caín y Abel. Y una cuarta parte de la humanidad es asesina. Caín lo mata a Abel. Capítulo 4, Lamec, poligamia, infidelidad al modelo que instituyó Dios. Capítulo 9, Noé, un pésimo ejemplo, un momento determinado para los hijos, ¿te recuerda la historia de Noé? Llegamos al capítulo 16, uno de los más grandes hombres de la Biblia, Abraham, un hogar lleno de celos y lleno de peleas internas. Dígame que no. Y sin embargo, la misericordia de Dios lo lleva a ser su amigo. Qué misericordioso que es Dios. Capítulo 25. Rebeca y Jacob distinguen entre los hijos, quieren uno más que el otro. Caso de Rebeca. Hay engaño, hay peleas entre hermanos, uno quiere matar al otro. Estamos en el capítulo 25 de Génesis, nada más. Recién empezó la Biblia y ya es así. ¿Se da cuenta? Lo que decimos es cierto. Pero además usted empieza a recorrer la Biblia y ve las grandes crisis de las familias en la Biblia. ¿Se acuerda de Job? Job era un hombre extraordinario, un hombre sin igual en aquel momento. Los hijos hacían fiestas y Job tiene que orar porque los hijos pueden estar blasfemando a Dios y pueden estar contra Dios, ¿sí? Y aquel hombre, el hombre de la paciencia, ora por sus hijos diciendo, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en su corazón. ¿Se acuerda de Elí? Los hijos de Elí, el sacerdote, eran hombres impíos, dice la Biblia, y no tenían conocimiento del Señor. Viene Samuel, el gran hombre de Dios, el gran profeta, y dice, 1 Samuel 8:3, que no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho.
Y voy a mencionar solamente a David. Y usted se acuerda de David, ¿no? Entre los hijos de David había uno que se llama Absalón, que quiso matar a su padre y quiso apoderarse del trono, entre otras cosas. Por no hablar del adulterio de David. O sea, Dios es absolutamente honesto, claro que lo es. Y Dios no nos presenta un ideal allí perfecto, nos presenta la realidad. Pero entonces podemos preguntarnos, y debemos preguntarnos en esta noche, porque si no nos vamos todos de acá y decimos, bueno, qué desastre, ¿no? ¿Cómo seguimos adelante con la familia? Y nosotros entonces nos tendríamos que preguntar, la familia tal como la entendemos tradicionalmente, tal como está en la Biblia, como leímos en el Salmo 128, ¿es una utopía? ¿Es un espejismo? ¿Es algo inalcanzable? ¿O es una realidad posible en este siglo XXI que vivimos, antes de la pronta venida del Señor, que creo que es inminente, creemos que es inminente? Y déjenme decirle, queridos hermanos, que creo que para el cristianismo, para el evangelio, nos ha tocado, o nos toca en este momento de crisis del mundo, defender la familia cristiana con todos sus condimentos, pero defender la familia cristiana. El diseño de Dios que no ha cambiado, y creo que nos toca, y voy a decir una cosa que a veces lo digo, y digo, yo lo digo fácil, y si fuera no sería tan fácil. Defenderla a pesar de todo. Y creo que en un momento determinado va a costar mucho defender los principios bíblicos de la familia. No creo que todo sea, en poco tiempo más, si el Señor no viene, tan fácil como hoy. Porque el mundo está descarriándose aceleradamente. Entonces, es posible, claro que es posible. Y entonces, por es posible, vamos a la Biblia para ver cuáles son las pautas de Dios para tener una familia como Dios quiere. Ni la familia Ingalls, ni tampoco estos desastres de familia. La verdadera familia que Dios quiere para el siglo XXI en todo hogar cristiano. El Salmo 128 nos presenta las pautas que Dios pone en el lugar para que el hogar sea bendecido. Usted lo leyó conmigo. Dice en el versículo 4: He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, el padre de familia. Y digo bendecido porque comúnmente nosotros pensamos en un hogar próspero o en un hogar lleno de felicidad. Y yo no estoy hablando ni de prosperidad ni de felicidad. Dios tampoco está haciéndolo. Es posible que no haya prosperidad y que haya carencias, pero igual hay bendición. Es posible que no hay felicidad en los términos superficiales, porque la felicidad, el ser feliz, esa idea tan posmodernista también, de ser feliz y lo demás no importa, o a cualquier precio. Dios no habla de eso, Dios habla de bendición, porque la bendición de Dios, dice la Biblia, es la que, y no añade, claro que sí. La primera cosa que surge de la lectura de este salmo es que el hogar bendecido por Dios es un hogar compuesto por un hombre y por una mujer, con sus hijos y luego sus nietos. Indudablemente, las sociedades se despegan de este principio bíblico. Y entonces, como dijimos antes, las familias hoy son de cualquier cosa. Pero acá habla de un hombre y de una mujer. Y dice, así será bendecido, cuando obedecemos la palabra de Dios. Es un gran pecado olvidarse de Dios y dejar sus leyes. Es un gran pecado. Y se puede llegar muy lejos cuando nos olvidamos de Dios. Pero el hombre lo está logrando. Y lo está logrando, fíjense, para su propia perdición, para su propio desatino. Dejar a Dios y dejar las leyes de Dios, los principios de Dios. Queridos hermanos, queridos jóvenes, querida iglesia, no nos olvidemos de los principios de Dios. Esos no cambian. Dios no cambia. No hay en Él ni sombra de variación. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pueden pasar. Su palabra no va a pasar.
Y la palabra de Dios nos presenta este modelo. Hombre, mujer, hijos y luego si vienen nietos. Si vienen los hijos, si vienen los nietos. Pero el hombre y la mujer es la base, la sociedad, la familia constituida tal como Dios la diseñó y la instituyó. Hablemos un poquito del varón. En el versículo 4 del Salmo 128, entonces nos dice, he aquí que así será bendecido el hombre, que teme Jehová. Vamos a hablar un poquito del hombre. La verdad que no me fijé la hora. Son 17. Sí, sigo. Yo sé, sigo, pero no quiero que sea ahora. Pero bueno, ahora ya me fijé y estuve 5 minutos hasta ahora, ¿no? Sí. Ustedes se ríen porque dicen, no, bueno, no, voy a tratar de ser medido. El hombre dice acá en el versículo 1, la primera cosa, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. La primera cosa de este hombre bendecido y que tiene un hogar bendecido por el Señor es que es temeroso del Señor. ¿Qué quiere decir esto? No solo que cree en Dios, sino que tiene reverencia del Señor. Mañana vamos a hablar sobre este tema un poco más profundamente. Vivimos días en los cuales la tendencia, el mundo, puede influir en nuestras mentes, nos puede condicionar la conducta. Pero el hombre de Dios sabe lo que tiene que mirar, lo que tiene que leer, lo que tiene que hablar, porque es temeroso de Dios. Saben qué tiene que alimentar, con qué tiene que alimentar su mente, no con las algarrobas del mundo, sino con todo lo que viene de la boca de Dios. Déjenme decirle con confianza y sin abundar en el tema, que hay un virus que ha entrado en los varones, en las mujeres también, pero voy a hablar de los varones, en estos días, que entró en hogares y que también entró lamentablemente en hogares cristianos. Cuando un creyente deja al Señor, no está en comunión con el Señor, puede hacer lo mismo que el mundo hace. Y este virus ha entrado y hay iglesias que sufren por hombres y mujeres jóvenes, casados, etcétera, que están con el virus de la pornografía. Y es un tremendo virus que está dañando, corroyendo la salud mental, moral y espiritual de los hombres. También de las mujeres, pero como digo, vamos a hablar de los hombres. Es tan fácil acceder a ella que lo tenemos en el teléfono, si queremos. Pero también es un tremendo pecado, no solamente contra Dios, sino también contra nuestras esposas, contra nuestros hijos, contra la congregación, contra nosotros mismos también. Déjeme mirar con usted en 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 4. Yo sé que no es el caso aquí, desde luego, pero lo vamos a decir porque nunca está de más advertir sobre estas cosas. Hablo con hermanos que toman campamentos de jóvenes, me ha tocado también en mi caso, y es pavoroso, porque además es una cosa que no se dice, que se guarda, que se mantiene oculta, hasta que Dios toca el corazón, como cantamos en la canción hoy, cuando el Señor quebranta la vida, quebranta el corazón, entonces sale todo eso afuera. Y sabe que es tan difícil que llega a ser una adicción. Usted lo sabe, yo no estoy diciendo nada nuevo esta noche. Lo que pasa es que, bueno, tengo la bendición de poder hablar y compartir con ustedes esto que usted también sabe, que usted también piensa y que nos hace bien recordarlo. Llega a ser una adicción. Cuando es una adicción, para sacarlo cuesta enormemente. Y hay hasta sobrevividores con este problema. Es triste, pero es verdad. Dios nos guarde de esto, porque eso después trae frustración, trae hábitos no santos, trae pensamientos no santos, trae impiedad, trae hipocresía, etcétera, etcétera. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación.
que os apartéis de fornicación. Cuando dice fornicación está hablando aquí no solamente de acto sexual, sino está hablando aquí de todo lo que envuelva inmoralidad sexual, aún en el pensamiento y también en la acción, todo eso, porque la palabra significa en realidad en el original desnudez, así que usted saque conclusión. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. La versión anterior dice su propio vaso, ¿sí? Su propio vaso. Acá traduce como esposa, pero el propio vaso puede ser entonces el cuerpo personal del creyente, del varón, y también la esposa. Acá lo leemos así como está. Dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, un deseo carnal y irrefrenable, como los gentiles que no conocen a Dios, para quienes es absolutamente natural, normal, hasta deseable. Que ninguno dice, y esto me interesa mucho, que ninguno agravie. La palabra significa pasar por encima. Que ninguno pase por encima, casi diría pisotee. Ni engañe en nada a su hermano. Y yo voy a decir esto. Si el matrimonio son los dos creyentes, ese hermano también es mi esposa, porque ella es mi hermana. Y el Señor dice acá, no agravies, no le pases por encima a tu esposa. A ningún hermano, por supuesto, también, porque la congregación también sufre por esto, aunque no lo sepa. Y dice acá la razón, y la razón es tremenda. Y Dios nos ayude a entenderlo con mucho temor, como este hombre tiene, temor del Señor, porque dice acá, el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, el que desecha esto, es decir, el que no tiene esto en cuenta, y acá nos ponemos todos, los varones, déjenme, yo también, somos del mismo gremio, ¿tá? El que desecha esto, dice, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Queridos hermanos, queridos muchachos, tengamos en cuenta esto. El varón que teme a Dios está lejos de esto y está cuidándose para que ese virus no entre. El virus anda por ahí, anda revoloteando por ahí. Cuestión simplemente de hacer clic y el virus entra en la vida. Y cuando entra el virus, después para sacarlo, es muy difícil. Y las consecuencias son, que hemos leído, la venganza de un Señor que no pasa por alto sus mandamientos. Uno va a Job, y Job dice en el capítulo 31, yo no lo voy a leer, no puedo leerlo esta noche, pero leas el primer versículo que sigue. Y Job empieza diciendo, hice un pacto con mis ojos. Tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos. Dios nos ayude a entender eso, ¿sí? Como si los ojos estuvieran afuera, Imagínense, sus dos ojos ahí afuera. Y usted dice, bueno, vamos a hacer un pacto, listo. ¿Y qué dice Job? Hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo voy a mirar a una mujer joven? Hagamos un pacto con los ojos, hermanos, porque nos hace falta en tiempos que estamos viviendo. La segunda cosa que dice acá, que anda en sus caminos. Es decir, el varón que es obediente a Dios, que es bendecido por Dios, anda en sus caminos, obedece sus leyes y obedece la voluntad del Señor. ¿Y esto qué significa? Que conoce la palabra de Dios, porque las leyes del Señor están en su palabra. Por lo tanto, conoce la palabra, conoce las demandas de Dios y está dispuesto a obedecer lo que el Señor quiere. Naturalmente, esto implica una vida devocional permanente, de continua comunión con el Señor. Este hombre, entonces, actuará, que es temeroso de Dios, que anda en sus caminos, actuará de esta forma para que su hogar sea bendecido. En primer lugar, con fidelidad. Ser fiel, no solamente a Dios, no solamente a su palabra, sino también a nuestra esposa y a nuestros hijos, es la voluntad de Dios para nuestra vida. Somos administradores. Miren, yo hace un tiempo escribía un libro que se llama Que nadie tome tu corona, sobre el tribunal de Cristo. Y cuando estaba escribiendo ese libro pensaba que el Señor va a juzgar
en ese tribunal. Y nos va a juzgar por ser fieles a lo que el Señor nos ha dado. Y ahí empecé a pensar, ¿y qué cosas Dios nos dio? Por lo cual necesitamos ser fieles como administradores, como dice 1 Corintios 4. Se requiere que el administrador, el mayordomo, el que tiene bienes que no son suyos, sino que tiene que administrarlos y luego presentarlos al Señor, dice, se requiere que el administrador sea hallado como fiel. Y entonces, ¿qué cosas Dios me dio? Y Dios me dio un cuerpo, tengo que cuidar. Y Dios me dio una mente, la tengo que cuidar. Y Dios me dio bienes. Y Dios me dio dones. Y Dios me dio tiempo. Y Dios me dio su palabra. Y Dios me dio una esposa. Y me dio hijos. Etcétera, 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 etcétera. Con lo cual, la realidad es esta. Que yo tengo que ser fiel y un día el Señor me va a pedir cuenta de aquellas cosas que me puso en mis manos. Y tengo que presentarlas. Y hermanos, la vida es corta. Y el Señor viene pronto. O el Señor nos llama. Y tenemos que estar delante de Él. Y tenemos que darle aquello que Él nos dio, multiplicado como el buen administrador, para recibir aquella bendición del Señor. En lo poco has sido fiel, y en lo mucho te pondré. Dios nos ayude a ser fieles. Algo funciona mal en nuestra sociedad cuando el más básico de los pactos se rompe, que es el pacto matrimonial. Usted sabe que en el mundo se habla del matrimonio como un contrato. ¿Vio? Firman un contrato, inclusive firman el contrato hasta de divorcio. ¿Sí? Por la duda, porque total, como es casi seguro que va a ocurrir, entonces ya lo metemos en el contrato y ya decimos cuánto tiene que ser para uno, para otro, etc. Para el mundo es un contrato, para Dios no es un contrato. Para Dios es un pacto. Y uno lee Malaquías y dice que Dios será un testigo de cargo para aquel que haga un contrato con la mujer. Y entonces dice Dios, aborrece el divorcio. Esa no es la forma. Yo sé que hay veces que la cosa es intolerable, imposible. Bueno, la pregunta es, ¿se ha doblado las rodillas, se ha buscado consejo, etcétera? No es el tema de esta noche. Lo cierto es que algo pasa, algo grave pasa en nuestra sociedad cuando más de la mitad de los matrimonios se divorcian. Y antes para las iglesias era una cosa, uy, qué extraño, y ahora ya no nos extraña tanto, y eso es feo, eso es malo. Cuando ya no extraña es porque ya nos acostumbramos, y eso es triste. Y querido hermano o hermana, si usted está pasando por esto, yo lo digo con mucho respeto y con mucho cariño. Es probable que lo suyo haya sido una necesidad. Bueno, Dios puede restaurar también. Dios puede dar paz al corazón, puede consolar el alma, puede restaurar aquello que está mal. Claro que sí, Dios es muy misericordioso. Pero si no le ha pasado y está a tiempo, todavía hay que buscar al Señor. Y hay que buscar en su presencia la solución para estos graves problemas que el mundo tiene hoy. La fidelidad lleva a la confianza, y la confianza a la amistad. Y cuando no hay confianza y amistad, hay celos. Y los celos a veces son buenos, uno puede celar a una persona porque la ama mucho, pero cuando los celos se transforman ya en problemas serios, hay mujeres que contratan un detective, supongo que un varón también, contratan un detective a ver dónde está la mujer, dónde está el varón. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Si yo ahora sale mi señor y me dice, voy de compra, y yo le mando un detective a ver si entró en la carnicería o se fue por... Oiga, pero eso se soluciona antes. Eso se soluciona en la casa. Eso se soluciona con amistad, con amistades en serio. ¿Quién puede ser más amiga mía que mi esposa? Si es la persona más cercana que tenemos 46 años, 46 o 47, ya perdí la cuenta. Da igual, bueno, poco menos de 50 de casados, más 5 de novios, más éramos chiquitos, yo tenía 5 años o 4 y ella tenía 2 y jugábamos, en aquel tiempo se jugaba la mamá y el papá. Qué lindo tiempo que había. ¿Sí? La mamá y el papá. Bueno, ella era mi esposa y yo era su marido, así que más o menos toda la vida. ¿Sí? Lo que quiero decirles es que uno
uno no agotó todas las cosas, al contrario, cada día es nuevo. Uno se pone al día con lo que habla y al otro día tiene argumentos también. Y esto no es un mérito personal nuestro, hermanos queridos. Esto lo hace Dios. Pero cuando estamos dispuestos a que Él obre en la vida y haga esto. Y entonces uno recibe la bendición de Dios. Y puede decir, Señor, gracias por tu bendición. No sé si hay pobreza o riqueza. No sé si hay felicidad de esta pasajera. Hay bendición. Y la bendición de Dios enriquece la vida. Fidelidad. Segundo, respeto ahí en la casa. En la casa de este hombre que teme al Señor y entre sus caminos hay respeto. No hay gritos, no hay palabras corrompidas, no impone su autoridad con autoritarismo, lo hace con el ejemplo. Respeta los espacios de su esposa y de sus hijos. Sabe recibir el consejo de su esposa y de sus hijos. Saben que a veces los hijos, sí, los que somos mayores, los hijos se transforman a veces en los papás de los papás, ¿sí? Yo tengo al hijo nuestro que ya por poco le tengo que pedir permiso, porque el hombre, guarda con esto, cuidado por el otro lado, miren, bueno, ya papá, listo. Pero es así, pero hay que recibir el consejo, porque tienen razón, sobre todo en informática y compañía tienen razón, ¿eh? ¿O no? ¿Sí? Cuando el pibe dice, mira papá, comprar tal cosa, yo ciegamente lo compro, ya está, porque yo no entiendo lo que él entiende. Hay que ubicarse, oigan, hay que ubicarse. Y entonces es la persona que recibe el consejo y es la persona que entonces armoniosamente sabe darle a cada uno el lugar que tiene. No estoy diciendo que yo lo hago, estoy diciendo cómo debe ser. Por favor, no me interpreten mal. No estoy poniéndome de ejemplo para nada, queridos hermanos. Estoy diciendo lo que la Biblia dice o lo que trato de interpretar que es lo que la Biblia dice. La otra cosa es cuidado. Dice en el versículo 2 del 128, cuando comiences el trabajo de tus manos. Claro, hay que trabajar con las manos o con la cabeza, con lo que fuera, pero hay que trabajar. Porque hay que cuidar a la familia. No solamente el bien material de la familia, pero también el bien moral de la familia y el bien espiritual de la familia. Estamos viviendo un país muy peligroso, donde algunos asuntos morales se están dejando de lado. La moral ya parece que se está perdiendo. Y es en el hogar y luego en la iglesia, donde tenemos que enseñar moral a los chicos también. Estábamos hablando hoy con los hermanos en casa de tirar los papeles en las aulas, por ejemplo. Eso también es moral. Principios de la vida. Y eso se aprende en la casa. Y es el hombre, sobre todo, el responsable de todo eso. También la mamá. Pero el hombre no puede dejar su responsabilidad de un lado. El hombre es el responsable. Definitivamente lo es. Asumamos que es así, ¿sí? Aunque compartamos la responsabilidad. Es el hombre entonces que ora por su familia. Es el hombre que instruye a la familia. Leamos Proverbios y nos vamos a dar cuenta de lo que dice. Pero también es el amor, que no es solo romanticismo, es un amor que disimula errores y que sabe pedir perdón. Y voy a subrayar esta última frase, que sabe pedir perdón. Sabe perdonar, pero además sabe pedir perdón. Y cuando un creyente es así, como dice el apóstol Pablo en Corintios, portaos varonilmente, dice. Cuando un creyente es varonil, pero no varonil físicamente o como un ente así masculino, no, varonilmente en el sentido de un cristiano que tiene que ser varonil, como Cristo fue varonil, como los apóstoles fueron varoniles, como las mujeres de la Biblia fueron varoniles en ese sentido. Entonces sabe pedir perdón, porque se equivoca. Y entonces tiene que ir a su esposa, a sus hijos, sí, también. Yo lo he tenido que hacer más de una vez. Y a veces no lo he hecho y me sentí mal. Decirle, perdóname, me equivoqué. Te contesté mal, te dije esto mal. Sabe pedir perdón, porque ama como Dios ama. Ama como Cristo nos ama, en esa calidad de amor. Pero además hay esfuerzo y capacidad de lucha. Termino con este punto. Esfuerzo y capacidad de lucha. ¿Qué significa? Que tiene que afrontar las circunstancias con serenidad, buscando salidas con decisión.
Una familia inmadura se derrumba ante los problemas. Una familia bien constituida afronta los problemas y sale adelante. Conozco una familia. Tiene una empresa familiar y están en franca bancarrota. Muy triste. El esfuerzo es toda la vida. Y lamentablemente se está perdiendo. El hijo, que tendría que estar a cargo de todo, porque los papás ya son mayores, el hijo está enajenado por el problema. Y la esposa, cristiana, dijo: me voy a divorciar de vos. ¿Cómo? En el peor de los momentos se va a divorciar. Cuando tiene que estar al lado para apoyarlo, se va a divorciar. Cuando tiene que hacer frente común, justamente esto, con un esfuerzo, con una capacidad de lucha en el Señor, con el poder del Señor, para salir adelante en oración, con toda decisión, trabajando el doble, ¿vas a saber qué? No, lo deja. Todavía no lo dejó, ojalá que no lo haga. Pero tenía ganas de hacerlo, porque lo dijo. Y esto significa saber sufrir juntos. Y miren, la primera cosa que dice 1 Corintios 13 sobre el amor es que el amor es ¿cómo? Sufrido. ¿Y qué quiere decir sufrido? No solamente el amor que aguanta, es el amor que comparte el sufrimiento, que comparte con paciencia las desventuras de la vida. ¿Quién no ha tenido un problema aquí? ¿Quién no ha tenido falta de alimento en alguna vez? ¿Quién no ha tenido falta de trabajo alguna vez? ¿Quién no ha tenido alguna pérdida grande alguna vez? Me imagino que si alguno levanta la mano, bueno, es la excepción. Es la excepción. Y prepárese porque a lo mejor algún día llega. Pero entonces, como el amor es sufrido, el hombre y la mujer se ponen juntos y afrontan la situación, doblan las rodillas y buscan en la presencia de Dios: Señor, necesitamos tu ayuda y vamos a salir adelante. Y se sale adelante. Y ahí sí lo digo por experiencia. Sí que se sale. Sí que el Señor da fuerza para salir adelante. Si estás casado, recién casado, te va a venir algún momento, vas a tener ese problema. Bueno, acordate, el amor es sufrido. Bueno, paso al esposo un momentito. Como tengo poco tiempo, la señora feliz porque voy a hablarle. Dice en el versículo 3 del 128, dice esto: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Precioso versículo. Será como una vid, como una parra. Acá tienen parras, ¿no? Sí, en Mendoza, ¿no? Bueno, yo tenía en casa una parra que era una parra, le llamaban la parra culebra. Ninguna connotación con las señoras. Ninguna connotación. Pero le llamaban culebra porque era así media retorcida, ¿vieron? Y se ponía, era lo que llamaban el parral, porque se ponía con unos hierros, ¿no? Y daba sombra. Teníamos un patio grande y arriba toda una parra. Y entonces hay algunas conclusiones que podemos sacar sobre esto. En primer lugar, la parra necesita una pérgola para crecer. Necesita un apoyo para crecer. La esposa necesita el apoyo del esposo también para crecer. Necesita estar sostenida sentimentalmente, moralmente y espiritualmente, sobre todo, por el esposo. No es un roble, es una vid. Pero el roble da bellotas inservibles, incomibles, y la vid da uvas que son dulces y además hacen vino que da alegría. Así que es bueno sostener. Pero estaba hablando con Ligia. Yo sé que a ella no le gusta que la mencione, pero lo voy a mencionar. Así, de malo nomás. Después me la arreglo. Y me dice, pero ¿sabes una cosa? Que le estaba comentando esto. Y me dice, ¿sabes una cosa también? Que cuando no se cuida la parra, se llena de moscas y de ratas. Digo, wow, tenés razón. Entonces decirle a los hombres que cuide la parra. Pero además de eso, de que necesitamos que se cuiden,
que se cuide, no solamente por los bichos, porque además la parra, si no se riega, también se seca. Y tenemos que cuidar a nuestras esposas para que no se sequen. Cuando una esposa se seca y no tiene ya más ganas de nada, es peligroso y malo. Así que la parra es interesante porque necesita ese cuidado y ese apoyo del varón. Pero por otro lado, la parra proporciona sombra, alegría y sabor de la vida. Saben que la Biblia dice que el vino es alegría, ¿no es cierto? Para el corazón, ¿sí? Y entonces la mujer es así. La mujer proporciona sombra, descanso en el hogar, para el varón, para los hijos. Es el eje del hogar. Cuando el eje está mal, es como el trompo, cuando empieza el trompo, ¿vieron? A dar vuelta así, chao. Ahí está, cuando el eje está bien, cuando la mujer está bien en el hogar, realmente el hogar funciona bien. Dice acá, a los lados de la casa. Dice, como vi, a los lados de la casa. La expresión, estuve indagándola en el hebreo, en un libro de salmos que tengo en hebreo. La expresión es mejor que a los lados de la casa, en el interior de la casa. Y hay una versión, creo que la nueva versión internacional lo pone así. En el interior, en la intimidad del hogar. No es a los lados, sino en el interior. ¿Por qué? Porque dicen los hebreos tenían las parras dentro de la casa, en el patio interno de la casa. Y ahí ponían la parra para tener sombra. Entonces la idea es esta. La mujer es como una vid en el interior de la casa. Y ahí me pareció fantástico. Porque la idea es que la mujer está cuidando la casa, está teniendo la casa, el hogar como prioridad absoluta. Puede ser que trabaje afuera, es cierto. Puede ser que tenga que trabajar y que desarrollarse profesionalmente, lo que fuera. Pero la prioridad es la casa, porque es como una vid en el interior, en la intimidad del hogar. Y entonces el hogar es bendecido cuando es así. El modelo de la mujer, obviamente, es Proverbios 31. Y Proverbios 31 tiene actualidad hoy. No lo vamos a mirar, obviamente. Pero tiene actualidad hoy. Es una mujer que trabaja, pero también está en la casa, cuidando a la casa. La mujer piadosa no es la mujer insensata de Proverbios 9, que es demandante, alborotadora, ¿recuerdan? Tampoco es la mujer rencillosa. Rencillosa es la gritona, la protestona, la enojosa. ¿Sí? Dice Proverbios 19:13. Es la mujer de primera Pedro 3, que no le hace falta un adorno externo, porque el ornato del corazón es de grande estima delante de los hombres, su esposo, sus hijos, los demás, y además dice, de gran estima delante de Dios. Y esa es la mujer, que es como una vid en el interior, en la intimidad de la casa, sostenida y dando sombra, dando alegría, dando la bendición que un hogar necesita. Bueno, llegan los hijos, y los hijos, dice en el versículo 3, dice, los hijos son como plantas de olivo. Plantas de olivo. El olivo se saca el aceite, y el aceite, dice la Escritura, que hace brillar de alegría el rostro. Y para que los hijos hagan brillar de alegría el rostro, se necesita tiempo y esfuerzo. Porque así como la uva se exprime fácilmente, la mujer, las aceitunas no son tan fáciles para exprimir y para sacar el aceite. Hay que meterle mucha presión. Y con los hijos hay que meter presión, invertir, corregir, ayudar, enseñar. Pero cuando sale el líquido ese de oro, entonces hace brillar el rostro de alegría. Los hijos son así. Pero hay que invertir tiempo en los hijos, porque no es fácil. Nuestro hijo se acaba de casar, Mariano. Bueno, tardó 13 años en venir, y encima se casó a los 33, 34, ¿no? 33. Así que, bueno, por eso somos jóvenes, ¿vieron? No tengo nietos todavía. Nos conservamos bien jóvenes. Pero hay una cosa muy interesante. Cuando se casó me dice Ligia, dice, estamos volviendo de la fiesta, de la boda, y me dice, estoy contenta. Le digo, ¿por qué? Porque hemos cumplido. Lo que teníamos que hacer con Mariano ya lo hicimos. ¿Sí? Lo hemos educado, lo hemos llevado a los pies del Señor por su gracia. Se casó con una hija de Dios, una preciosa chica, muy activa. Y ahora ya está, empezaron su vida juntos. Eso es, hermano. Ahora me puedo tener nuestro rostro brillando. ¿Por qué? Porque fue
tiempo de machacar las aceitunas hasta que sale el aceite que hace brillar el rostro. Por eso los hijos son así, como plantas de olivo, fuertes, dice acá, vigorosas. Y luego, dice, llegan los nietos, los hijos de tus hijos. Y si llegan los nietos, yo no puedo hablar, ya se nos fue el tiempo. Es otra bendición, porque es, entonces sí, ahí sí, la alegría del hogar, la alegría de los padres. Le permitimos hacer lo que a los hijos no le permitimos hacer, ¿sí? Pero bueno, es una bendición. Y cuando un hombre puede mirar y una mujer puede mirar su hogar así, con un hombre que es temeroso de Dios, un hombre que sigue sus caminos y hace su voluntad, que es responsable, que ama, que afronta las dificultades, que trabaja, que cumple las leyes de Dios, y tiene una mujer que es como la vid en la intimidad del hogar, y tiene los hijos que son como olivos alrededor de la mesa, y luego puede ver los nietos, ¿cómo no va a terminar la Escritura diciendo, mira, así será bendecido el hombre que teme a Jehová? Y el último versículo dice, paz sea a Israel. ¿Sabe lo que era la paz para los hebreos? La paz no era ausencia de problemas y dificultades. La paz era bienestar en medio de las dificultades y de las carencias. Esa es la paz. Y entonces cuando uno dice, bueno, vivimos en un mundo difícil, se está cayendo a pedazos la sociedad con estas ideas extrañas que están viniendo por allí, con esos virus que andan dando vueltas por allí, atacando nuestra vida, pero el hombre y la mujer son así como la palabra dice, entonces podemos decir, paz sea a Israel. Tenemos bendición, tenemos bienestar. La última pregunta que yo tengo que hacer entonces es, ¿tu hogar cómo es? ¿Es una familia Ingalls, por fuera pero por dentro una tragedia? ¿Es un verdadero hogar cristiano con todas las necesidades, todos los problemas que tiene un hogar cristiano, de acuerdo a lo que la Biblia dice? ¿Es una familia rota a quien Dios tiene que juntar los pedazos otra vez, ponerlos en su mano, a la mano del alfarero y darle forma, de acuerdo a lo que Él pensó? Tu hogar está necesitando la intervención de Dios. Yo te digo en esta noche, Él inventó el hogar. Él sabe lo que es el hogar. Y Él sabe cómo bendecir un hogar. Y Él sabe cómo restaurar un hogar. Si no tenés hogar, busca al Señor y lee por favor otra vez Salmo 128. Va a ser una bendición para tu vida. Si sos casado, si es usted casado, hermano, vuelva a leer el 128 y decir, bueno, tal vez me falta acá, Señor, ayúdame a completarlo. Si tenés dificultades en tu hogar, lee el 128 otra vez y volver otra vez los pasos para que el Señor haga una nueva cosa, por su gracia, por su poder. Y Él lo va a hacer. Y entonces vas a decir, mira, así es bendecido el hombre que teme a Jehová. Mira, entonces el hogar tiene paz, la paz que Dios da a su pueblo. Que Dios les bendiga. Nos ayuden a buscar su presencia y a pedir su bendición, que es la que enriquece. Y sea para nuestra alegría, nuestro gozo y su eterna gloria. Amén. Amén.